Buenas noches y bienvenidos. Antes de comenzar el video de hoy, me gustaría desearle un muy feliz cumpleaños tanto a María Acras como a Mato Estrella. Espero que ambos hayan tenido un día maravilloso y que estas historias sean de su agrado. Si quieres que te mande un saludo de cumpleaños y obtener muchos otros beneficios geniales, no dudes en revisar el enlace de Patreon en la descripción. Pero por ahora, es momento de ponerse cómodo y dejar que la oscuridad tome el control. Cuando mis padres se divorciaron, mi mamá nos mudó a una casa completamente nueva, un nuevo comienzo para todos. Éramos yo y mis 3 hermanos menores, pero como yo era el mayor, me tocó mi propio cuarto. Recuerdo que estaba muy emocionado por eso, especialmente porque mi mamá me sorprendió con muebles nuevos como regalo de cumpleaños. La pieza principal era un armario alto con espejo de cuerpo entero en la puerta. Al principio todo era normal, la casa era nueva, limpia, y no tenía los crujidos y ruidos habituales que tienen las casas viejas. Pero eso no duró ni una noche. No mucho después de que nos mudamos, yo estaba acostado de lado, tratando de dormir. La habitación estaba en silencio, y la única luz venía del farol de la calle afuera, filtrándose débilmente a través de las persianas. Estaba mirando los muebles distraídamente, observando cómo la luz se reflejaba tenuemente en el espejo. Solo parpadeaba tratando de quedarme dormido, y entonces la vi entre un parpadeo y el siguiente. Simplemente estaba ahí, una niña rubia de unos 9 años parada frente al espejo. Llevaba un delicado vestido rosa. Sus rizos rubios rebotaban mientras giraba ligeramente, admirándose en el espejo. No era amenazante, ni siquiera daba miedo, simplemente no se suponía que debía estar ahí. La observé por unos segundos y ella esponjó su falda, su rostro tranquilo y distante, casi como si estuviera completamente inconsciente. Yo estaba ahí y tan rápido como apareció, desapareció. No hubo desvanecimiento ni desaparición gradual, solo un parpadeo. Estaba ahí y luego ya no. No grité ni me moví, solo permanecí acostado, ojos abiertos, intentando convencerme de que soñaba o alucinaba. Tal vez esto solo era un sueño despierto, pero nunca dormía de espaldas a ese lado del cuarto. Después de eso traté de olvidarlo y lo logré durante 5 años. Avancemos a un viaje de campamento con mi papá, su esposa, sus hijos y un amigo. Todos estábamos sentados alrededor de la fogata, contando historias de miedo, riendo y tratando de asustarnos unos a otros con las cosas de siempre. Entonces interviene una de mis hermanas menores. Ella cuenta una historia sobre su antigua casa, donde vivíamos con mi mamá antes de que se mudara otra vez. Dijo que un día entró a su closet para agarrar algo y vio a una niña rubia jugando con unos juguetes. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que podía sentirlo en mis oídos. Al principio no dije nada, solo la miré mientras ella seguía contando, describiendo cómo se miraron a los ojos por un momento y cómo no fue aterrador, solo inquietante. Y luego dijo algo que hizo que mi sangre se helara. Ella llevaba un vestido rosa y sin pensarlo solté, con encaje, el cabello en rizos. Mi hermana se quedó paralizada, nuestras miradas se cruzaron y de repente estábamos terminando las frases del otro. Su edad, la forma en que se veía, la calma, casi una sensación de paz que ambos sentimos al verla. Habíamos visto exactamente a la misma niña, pero aquí está el detalle. Nunca hablamos de eso ni una sola vez. Nunca le conté lo que había visto, no se lo dije a nadie mientras juntábamos nuestras historias que coincidían. El resto del grupo alrededor de la fogata solo nos miraba, sus rostros pálidos a la luz parpadeante del fuego. No nos creían, pensaban que solo inventábamos historias y planeamos todo. Por cómo nos miramos mi hermana y yo, sabíamos que no lo imaginábamos. Ella era real y todavía no puedo explicarlo. Años después, aún siento que esa chica, de donde sea que viniera, no se ha ido del todo. Ella estuvo ahí, y por lo que sé, todavía lo está. Vivimos apartados cerca del borde del bosque, donde las granjas de arándanos se extienden en todas direcciones, y los únicos vecinos son ciervos, mapaches y algún que otro coyote. Estoy acostumbrado al silencio del campo, pero esa noche había algo extraño en él. Estaba afuera cuando lo escuché. Un sonido que desgarró el aire como garras contra metal. Un largo y agudo alarido que me puso la piel de gallina y me dejó sin aliento. No era un coyote, ni un búho, ni siquiera se le parecía. Esto era algo más profundo y se me erizó el vello de la nuca mientras me daba la vuelta
y corría de regreso hacia adentro. Llamé a mi mamá de inmediato. Acabo de escuchar algo, le dije con la voz tensa. Vino desde el bosque y me asustó muchísimo. Ella dijo que ya venía en camino y colgó. Minutos después, sus faros iluminaron el largo camino de grava. Antes de que pudiera estacionarse, mi exnovio llegó tambaleándose hacia su auto desde la carretera. Con los ojos abiertos como un animal acorralado, el aliento empañando el aire frío, se veía pálido, inestable. Corrió hacia su ventana, golpeándola antes de que siquiera pudiera bajarla. ¿Esto es una broma?, dijo con la voz quebrada. Dime, ¿esto es una broma? ¿De qué estás hablando?, preguntó ella, y pude notar el tono en su voz. Mi mamá no se asusta fácilmente. Acabo de verla, dijo él, señalando de regreso por el camino hacia él. Ella venía caminando hacia mí, estaba justo ahí. La misma chaqueta, cabello y forma de caminar, pero no habló. Solo se volteó y entró al bosque. Mi mamá lo miró como si se hubiera vuelto loco. Él parecía estar de acuerdo. Él juró que era yo, dijo. Estaba a menos de 15 metros cuando ella se detuvo. Lo miró y luego, sin decir una palabra, giró sobre su talón y desapareció. Entre los árboles, sin linterna ni crujidos, el bosque simplemente la tragó por completo. Pero yo estuve adentro todo el tiempo, escuché el grito y luego él me vio. El bosque no se fue a ningún lado. No hay sendero ahí. No hay razón para que entres a menos que estés buscando algo. Ambos nos quedamos despiertos esa noche, hablando en voz baja. Él seguía jurando que no estaba alucinando, que sus ojos se fijaron en los de él y que había algo en la forma en que se movía. No estaba mal exactamente, solo que algo no encajaba. Era demasiado suave, demasiado silenciosa, como si no caminara sobre el suelo, sino que flotara justo por encima de él. Dejó de venir después de eso, dijo que ya no se sentía seguro en nuestra tierra. No sé qué fue lo que escuché o qué fue lo que él vio, pero no lo culpo. Mi hermano mayor se mudó cuando yo era un niño pequeño. Ni siquiera recuerdo que haya vivido en nuestra casa. De todos modos, vivo con mi papá y mi hermana. Tuvo problemas con la ley por una disputa doméstica relacionada con el alcohol y su esposa lo echó de la casa. Mi papá es un santo, por eso lo dejó regresar a casa. Al principio todo iba bien. Durante las primeras semanas jugábamos a las cartas, platicábamos y veíamos la televisión. Luego llegó el momento de que lo sentenciaran a ir a prisión. Al final solo pasó 2 meses ahí, pero cuando regresó tenía una actitud y una energía completamente diferentes. La única manera en que podría describirlo es como negatividad y oscuridad. Al inicio podrías decir que fue por una mala experiencia, pero él recordaba aparentemente con cariño su experiencia y decía que no era gran cosa. Mi hermana y yo somos muy sensibles espiritualmente, algo común en las mujeres de la familia. Y hubo 3 casos distintos que solidificaron la idea de que había algo más sucediendo que solo lo emocional o físico. La primera vez yo estaba subiendo las escaleras del sótano cuando escuché pasos en la parte de arriba. Levanté la vista para ver lo que parecía ser mi hermano cruzando el umbral del marco de la puerta. Incluso podría decirte que traía jeans azules, camisa polo roja y botas amarillas tipo Timberland. Subí las escaleras y miré alrededor de la esquina esperando encontrar a mi hermano. Cuando mi papá dice que está a 2 horas de distancia, en Búfalo mi papá y yo solos en casa, él vestía una camisa azul. La segunda vez, tras alimentar a los gatos, subí las escaleras para dormir. Llego a la mitad de las escaleras cuando escucho a un hombre gritándome enojado desde el mismo lugar del pasillo donde vi la aparición. La tercera vez, mi hermana y yo estábamos desvelándonos en el sofá porque yo tenía una cita con el doctor en la mañana. Mi hermana dice que tiene que ir al baño para levantarse y camina hacia el pasillo, pero inmediatamente se da la vuelta y se vuelve a sentar. Empieza a mirar hacia la pared y a llorar. Le pregunto qué le pasa. Y después de insistirle un poco, me dice que vio una figura de sombra enorme cruzar el pasillo justo en la parte superior de las escaleras del sótano. Así que esas son 3 manifestaciones distintas, todas en el mismo lugar con 2 testigos diferentes. Como asustó a mi hermana, decidí al día siguiente limpiar esa área y también el espacio donde se estaba quedando mi hermana. Limpié todo el sótano con salvia, humo y agua bendita con sal. Nunca volvió a pasar nada después de eso. Él se mudó poco después. Unos años después entendí que era una parte fracturada de él mismo como una manifestación P.
Kesamin, hasta donde sé, él sigue por ahí, dejando pedazos de sí mismo donde quiera que va. Tenía unos 9 o 10 años cuando ocurrió. Acabábamos de mudarnos a un vecindario extraño y aislado en Virginia Occidental, justo al lado de un enorme puente de acero. No nos estábamos mudando a nuestra propia casa, sino a una casa grande y antigua con unos amigos cercanos de la familia. Tenía 4 recámaras, si contabas la oficina, un sótano, 2 baños y un ático raro que también era un vestidor. Era vieja, crujía y se sentía extraña. Para llegar al cuarto donde mi mamá y yo nos estábamos quedando, tenías que pasar por el baño de arriba y luego por el vestidor. Nuestro cuarto estaba detrás de todo eso, casi escondido, y al otro lado del cuarto había otra puerta que conectaba con una habitación completamente separada. Para mí, sentía como si la casa hubiera sido reorganizada a toda prisa, como si las paredes se hubieran construido para ocultar cosas. Cuando nos mudamos por primera vez, los adultos nos dijeron algo que se quedó grabado en mi mente. Los inquilinos anteriores e incluso los dueños, al parecer, practicaban vudú o magia ritual. No sé qué era, pero había evidencia en todos lados. Muñecas, tantas muñecas, muñecas de bebé de plástico, muñecas de porcelana, muñecas Barbie, incluso solo cabezas sueltas y llenas de polvo. Algunas estaban colgando del cuello con cuerdas en el closet. Había muchas en los cajones, con ojos abiertos y brazos congelados a medio estirar. Justo afuera de la puerta de nuestro cuarto había 4 lápices pegados a la pared con cinta. Cada uno tenía una cabeza de estambre pegada en la punta, como una pequeña efigie hecha a mano. Cada lápiz tenía un nombre escrito en todos sus lados. Había algo extraño en ellos. Todos, incluso los adultos, acordamos no tocarlos porque no se sentía seguro. Sin embargo, uno de los papás los tiró de todos modos diciendo que solo era basura espeluznante. Y después de eso las cosas cambiaron. La puerta de nuestra habitación se negaba a quedarse cerrada. El pestillo no encajaba bien y no teníamos cerradura. Todavía era tan pequeño en ese entonces que usaba un asiento de coche completo. Y lo atorábamos contra la puerta para evitar que se abriera de par en par durante la noche, solo lo suficiente para que quedara entreabierta, no completamente abierta. Una noche la mayoría de los adultos salió a un bar. Solo 2 se quedaron en casa, junto con su pequeño, que tenía quizá 2 o 3 años. Yo me quedé en la recámara viendo mi iPad. En algún momento lo apagué por accidente y no sabía la contraseña para volver a entrar. Intenté prender la tele, pero no encendía. De repente, solo estaba sentado ahí en silencio, rodeado de mis juguetes y de esta densa quietud. Y como 10 minutos después sucedió. La puerta de la recámara individual, sostenida por un asiento de auto, se abrió de golpe. No se abrió lentamente ni con chirridos, voló, casi explotó. El sonido de la puerta golpeando contra la pared fue tan fuerte, tan repentino, que grité y de inmediato rompí en llanto. Nadie vino después. Intentaron decirme que fue el niño pequeño, que tal vez él había usado el baño y la empujó para abrirla. Pero si eso fuera cierto, lo habría visto. Él habría tenido que correr de regreso por el pasillo. Lo habría escuchado. Pero no hubo nada, solo el sonido de la puerta abriéndose de golpe y luego silencio otra vez. Después de eso, empecé a notar otras cosas. Mis juguetes no estaban donde los dejé. Conjuntos completos se movían o se reorganizaban. Mi peluche favorito estaba en una posición diferente. Una de mis muñecas, una vieja con la que nunca jugaba, estaba sentada en medio del piso una mañana. Sé que yo no la puse ahí y lo peor, ya no podía ducharme con la puerta del baño cerrada. El vidrio de la regadera era esmerilado, pero no lo suficiente como para ocultar lo que vi. Una figura, una sombra alta con forma humana, simplemente parada afuera de la puerta, sin moverse, sin hablar, solo observando. Al abrir la puerta de golpe no había nadie, ni un sonido o huella. Solo vivimos ahí unos meses. Las cosas entre las familias se pusieron tensas, incluso abusivas, y nos fuimos apresurados. A veces recuerdo esa casa, las muñecas, los nombres en los lápices, y cuando la puerta se abrió sola, y me pregunto, ¿qué despertamos cuando nos mudamos ahí? Y me pregunto si alguna vez se fue. El año es 1993. Mis papás tenían 3 hijos en ese momento, mi hermana mayor, mi hermano mayor y yo. 2 hermanas más llegaron después. Mis papás estaban por cerrar la compra de la casa, aquí es donde empezó todo, ya que el cierre estaba por terminar. A mis papás les preguntaron si tenían alguna otra pregunta sobre la propiedad.
Mi mamá le preguntó al señor Geller, el vendedor, si alguien había fallecido en la casa. La respuesta del señor Geller fue: ¿por qué le tienen miedo a los fantasmas? Supongo que eso fue el final de su trato, así que nos mudamos. La ciudad era peligrosa, pero nuestro vecindario parecía de película, con casas idénticas, excepto la que acabábamos de comprar, y todos conocían a todos y sabían todo lo que pasaba. Todas las casas del vecindario eran de un solo piso, con 2 recámaras, un baño, cocina, sala y comedor. El señor Geller le hizo una ampliación a la casa que compramos cuando era de él, y tenía 2 pisos, 5 recámaras, 3 baños, un salón de belleza y un taller adjunto. Y nuestra casa resultó ser la más grande del vecindario, así que nos instalamos en la primera semana. Mi recámara debía ser la última a la izquierda en la planta alta, pero desde el inicio ese cuarto me aterraba. Mi hermano y yo compartíamos la última habitación a la derecha. Después de desempacar y acomodarnos, decidimos dar una vuelta por la cuadra. Cerramos la casa, apagamos las luces, cerramos la puerta principal y salimos a caminar para interactuar con el vecindario. Recorrimos los 5 caminos que formaban nuestra comunidad y mientras regresábamos a la casa pudimos verla a lo lejos. Las luces estaban encendidas en la otra casa y la puerta principal abierta. Mi mamá nos hizo quedarnos unas 2 casas antes, mientras mi papá iba a revisar la casa. Cuando mi papá me avisó que todo estaba bien, mi mamá llamó a la policía para reportar. También revisaron la casa y no hallaron nada ni a nadie, así que lo dejaron pasar. Creo que esta fue una de las primeras señales de actividad paranormal en la casa. No sé cuánto tiempo había pasado, fue poco tiempo, quizá unos días, pero hicimos la típica fiesta de bienvenida al vecindario en nuestra casa y muchos vecinos vinieron a visitarnos. Nuestro vecino de al lado, Bill, estaba dudoso de entrar y se quedó en el porche delantero, pero al final entró, se sentó en el sofá y tomó unas cervezas. Uno de los cuartos de abajo junto a la sala era mío. Ahí mi hermano tenía su cuarto de juegos con televisión, Sega y Nintendo. También había una jaula de hámster ahí, pero durante esta fiesta decidí poner a mi hámster en la bola y para ese momento Bill ya se había relajado. Mientras el hámster rodaba en su bola y se metía en la sala, y Bill se quedó callado. Mis padres notaron esto sobre Bill y le preguntaron si estaba bien. Supongo que Bill no estaba acostumbrado a los hámsters y sus juguetes, y todo lo que vio fue la bola, dijo Bill. Si esa bola se mueve una vez más, me voy y no regreso. En ese momento mi hámster se volvió Flash y salió disparado en su bola. Bill se fue volando a su casa. Cumplió su palabra y durante años, hasta que se mudó, nunca volvió a tratar de entrar. A nuestra casa solo llegaba a la entrada o al patio a veces, pero rara vez. Él llegaba al porche, aunque mi mamá le decía que era un hámster en una bola. Estuvimos ahí por unos meses viviendo la vida familiar de los años 90 y mi mamá está afuera y empieza una conversación con una señora de enfrente. A ella y a su esposo les decíamos Mima y papá. Aquí es donde Mima le informa a mi mamá que 2 señoras han fallecido en esa casa por cáncer. La esposa del señor Geller y su hija, la malvada Mar, también dicen que el señor Geller era un tipo raro y que mandó construir habitaciones secretas en la casa. Detrás de las estanterías había puertas secretas y un equipo antiguo de bombero, un hacha y una manguera enrollada tras la pared. Ella pensaba que ahí estaban las escaleras. Algunas personas sabían sobre las habitaciones secretas, así que supongo que no era un secreto del todo. Mi mamá invitó a Mimar un día y ella estaba recorriendo la casa mostrándonos algunas de las habitaciones que se habían convertido en habitaciones normales. Antes de vendernos la casa, una estaba en el cuarto de computadoras, que tenía escaleras al piso de arriba. Junto a las escaleras había una estantería empotrada que era una habitación secreta que iba debajo de las escaleras hasta nuestro cuarto de lavado. La estantería había sido atornillada, pero si entrabas por la puerta del otro lado, podías ver la parte trasera de la estantería. Aún tenía bisagras y estaba atornillada a la otra pared, así que no se podía abrir. Era el dormitorio de arriba, mi dormitorio. Podías ver una leve grieta en la pared que pasaba sobre las escaleras con la forma de la puerta. Estaba sellada con paneles de yeso, y Mima dijo que ahí el señor Geller guardaba su caja fuerte. Todavía no me gustaba ese cuarto, pero mi mamá hizo que mi hermano y yo nos mudáramos ahí de todos modos porque era el cuarto más grande y lo compartíamos. Así que nos mudamos al cuarto de arriba a la izquierda, mi recámara original, y lo hicimos nuestro. Tele, estéreo, literas, juguetes. Yo dormía en la litera de arriba y mi hermano en la de abajo. Fuimos entonces cuando empezó el sueño.
Cada noche soñaba algo que no podía explicar bien a mis papás, aunque lo intentaba. Siempre le decía a mi mamá que estaba atrapado y no podía salir. Recordaba esos sueños como si hubieran sido anoche. Recuerdo que caminaba por la casa en mi sueño. Pedía ayuda, pero no podía hablar. Yo estaba ahí, veía a mi familia y lo que ocurría, pero estaba atrapado y no podía moverme ni salir. Recuerdo que intenté levantar el teléfono para llamar al 911, pero no pude. Esto duró mucho tiempo y eventualmente se convirtió en un sueño diferente. La misma situación, pero ahora podía moverme por la casa, hablar y caminar, aunque tenía miedo. Me escondía en varios lugares de la casa, como detrás de puertas, debajo de camas o muebles, y observaba cómo esa sombra recorría la casa, asustando o lastimando a mi familia. Siempre despertaba llorando o gritando, y mi mamá venía y me dejaba dormir con ella. Con el tiempo, mi mamá empezó a regañarme y me decía que regresara a la cama y dejara de tener pesadillas, pero yo no podía detenerlas. Mi hermano empezó a caminar dormido. Nunca antes en su vida lo había hecho. Siempre se levantaba y caminaba por la casa de noche, y en la mañana lo encontrábamos dormido en lugares extraños como el pasillo o la tina. Mi mamá lo llevó al doctor por el sonambulismo y después de escuchar lo que pasaba, mi mamá nos dio una cruz para colgar en nuestro cuarto. Ayudó por un tiempo y los sueños se detuvieron. Una noche, mis papás invitaron a unos amigos y todos estaban en la sala, tomando, riendo y pasándola bien. Mi mamá me pidió que subiera y sacara algo de su cuarto, que está junto al mío, y lo hice. Mientras estaba arriba, escuché un golpe abajo, luego otro y después gritos. Bajé corriendo y encontré toda la sala en caos. Las velas de mi mamá salían volando una por una del estante de la chimenea. Mis papás estaban gritando, la gente gritaba, algunos huyeron afuera y otros quedaron paralizados en el sofá observando lo que ocurría. Después de que todo terminó, mucha gente se fue y la noche acabó. Nunca supimos qué lo causó. Siempre ocurrían cosas extrañas en la casa, sensaciones, ruidos y visiones raras. Mis hermanitas nacieron ahí y ambas tuvieron muchos problemas de bebés. Lloraban todo el tiempo, una tenía problemas médicos que se resolvieron años después. Una noche mi mamá bañaba a la más pequeña cuando los ojos de mi hermanita se pusieron en blanco, dejó de respirar y se puso morada. Mi mamá gritó por mi papá que estaba tomando una siesta en la habitación. Él se despertó, corrió al baño, levantó a mi hermana y ella jadeó y empezó a llorar. Ese fue un momento de alivio, pero también fue un momento de confusión y miedo. Nada parecido volvió a suceder. Recuerdo otra noche, era fin de semana y tenía a un amigo en casa. Jugábamos Super Nintendo en nuestro cuarto cuando escuchamos abrirse la puerta y a alguien subiendo las escaleras. Creímos que era mi papá diciéndonos que nos fuéramos a dormir. Los pasos subieron las escaleras y se detuvieron, pero nadie apareció. Buscamos y no había nadie. Bajamos corriendo y encontramos a mis papás en la cocina y nos dijeron que nadie había subido. Estábamos muy asustados y suplicamos dormir en la sala. No mucho antes de mudarnos tuve otro sueño. Estaba escondiéndome otra vez. Estaba tras un sofá en la sala viendo cómo esa sombra negra recorría la casa y asustaba a mi familia. Recuerdo una noche de tormenta con lluvia y relámpagos. Mi hermanita estaba en su cuna llorando y mi mamá intentaba calmarla. Mi papá estaba en el baño afeitándose y yo estaba escondido mirando. Entonces el hombre sombra se acercó por detrás de mi papá y lo cortó con una navaja y yo me desperté gritando. Nos mudamos poco después de ese sueño y nunca lo volví a tener y nunca volví a ver ni escuchar nada extraño después de eso. Pasé por la casa hace varios años y conocí al tipo que la compró, dijo él. No había experimentado nada. También me dijo que vació y rehizo la casa completamente, derribando todo hasta el armazón y las paredes. Y ahora es una casa de un solo piso con 3 recámaras. En los años 90 mi papá tenía varias casas de renta cuando los inquilinos se mudaban o fallecían. Mi novia y yo éramos el equipo de limpieza, entrábamos, repintábamos, quitábamos la alfombra y dejábamos el lugar habitable. Pero hubo una casa en particular en la que todavía pienso. Mi papá la había comprado años antes, con un inquilino de mucho tiempo que ya vivía ahí, un hombre mayor que era muy reservado. Cuando el señor murió, mi papá nos pidió que empezáramos la remodelación. Era algo rutinario, ya lo habíamos hecho varias veces antes de que comenzara lo extraño. Casi de inmediato empezamos en las recámaras, como siempre, aplicando el sellador en las paredes, quitando la alfombra, pero seguíamos perdiendo nuestros cuchillos para alfombra.
Creímos que los habíamos enrollado con el piso viejo por error, así que cambiamos a cortadores fluorescentes naranjas. Tendrías que estar ciego para no verlos, pero seguían desapareciendo como si nunca hubieran estado ahí. Después siguió la sala, enrollamos la alfombra y nos detuvimos en seco. El piso de corcho debajo estaba empapado de manchas oscuras, parches anchos e irregulares del color de sangre seca. Quizá alguien descuartizó un venado, aquí bromeamos, o una gallina enorme. Aún así, seguimos. Estaba pintando las paredes de la sala cuando vi una sombra con forma humana moverse por la pared de enfrente. Me volteé, pero no había nadie, así que salí corriendo pensando que alguien estaba husmeando. Tal vez un lector de medidores o un vecino entrometido. Pero la calle estaba vacía. Recorrí la casa, el patio, el callejón y la puerta lateral. Incluso revisé sobre las cercas, pero no vi nada. Volví a entrar. Terminamos el trabajo rápido. Después de eso, ambos sentíamos esa inquietud en el estómago de que no debíamos estar ahí. Y unos días después, mi papá llamó y preguntó: ¿qué usaste para limpiar el lugar? Porque está lleno de moscas. Volví y no estaba exagerando. Docenas de moscas, quizás cientos. Enjambres en las ventanas, en las lámparas, incluso moscas muertas apiladas a lo largo del piso. El olor era tenue pero agrio. Fregué cada superficie plana con una mezcla de cloro, cada pared, cada mostrador, cada gabinete. Al día siguiente volvieron las moscas. La casa no tenía acceso, estaba sobre una losa de concreto, así que descartamos roedores o agua residual. Mi papá pensó que tal vez estaban entrando por las grietas en la losa, así que la selló. Todos usaron relleno de sílice y sellador para hacerlo hermético, pero no importó. Las moscas regresaron. Las aspiré, montones de ellas, cientos, sin comida, sin basura. Aún así, seguían entrando. Mi papá vivió la Gran Depresión, luchó en la Segunda Guerra Mundial y crió a 10 hijos. Su vida fue de manos callosas y una determinación terca. No era supersticioso ni le gustaban las historias de fantasmas. Pero vendió esa casa de inmediato, no lo dudó. Él dijo: no creo en ese tipo de cosas, pero tampoco soy tonto. Y me alegra que eso haya sido lo último. Solía vivir en una casa enorme de siglos de antigüedad, de más de 300 años, con gruesas vigas de madera y pasillos con corrientes de aire que crujían bajo el peso del tiempo. Muchas personas que visitaban decían experimentar cosas extrañas. Había sombras donde no deberían estar, puertas que se abrían solas y una sensación de ser observado. Pero yo viví ahí durante años y nunca experimenté nada de eso. Siempre lo atribuía a una imaginación hiperactiva, una casa vieja y oscura, ruidos extraños. Es fácil asustarse, pero hubo historias que me hicieron dudar, como la de mi tío. Él no exagera ni cuenta historias. Es un hombre de ciencia, lógica y razón. Sin embargo, después de quedarse una noche, me contó algo que todavía me pone la piel de gallina. Despertó tarde sin poder dormir y fue a la cocina por un vaso de agua. Llenó el vaso en el fregadero, se dio la vuelta y caminó hacia el otro extremo de la habitación. Pero justo cuando estaba a punto de tomar un sorbo, dejó caer el vaso. Se hizo añicos en el suelo. Pero aquí está la parte extraña. No había agua, ni una sola gota. Juró una y otra vez. Él lo había llenado, pero el piso estaba completamente seco. No había agua derramada, nada. Como si nunca lo hubiera vertido en primer lugar, trató de encontrarle una explicación. Quizá estaba cansado, quizá imaginó que llenaba el vaso. Pero la inquietud en su voz cuando me lo contó no era algo que pudiera justificar. Y luego llegó mi momento. No creía en fantasmas, no hasta esa noche. Estaba sentado en la sala leyendo, con el fuego crepitando suavemente en la chimenea. El resplandor de las llamas iluminaba y la habitación se sentía cálida, a pesar del frío habitual que parecía colarse por la casa después del anochecer. Y entonces escuché un estruendo, un golpe fuerte y violento proveniente de la habitación de al lado. No era el típico crujido o quejido de la vieja casa. Esto era diferente y deliberado, lo suficientemente impactante como para hacer que mi corazón latiera con fuerza. Salté y corrí hacia la habitación esperando encontrar algo obvio. Tal vez un cuadro caído o una silla volcada. Pero lo que vi fue un tronco, un pedazo de madera enorme de unos 30 centímetros de largo y de 10 a 12 centímetros de diámetro, simplemente tirado en medio del piso. Parecía que había sido parte de algún mueble viejo. Me quedé mirándolo por un momento, completamente confundido. No había muebles rotos, nada estaba fuera de lugar. Pensé primero en la chimenea, pero tampoco tenía sentido.
La chimenea tenía una protección muy pesada al frente, una barrera sólida que cubría todo excepto un pequeño espacio en la parte superior. Aunque un tronco se hubiera movido y rodado, era imposible que acabara 5 metros lejos, al otro lado de la habitación. Y luego pensé, tal vez algo lo había dejado caer por la chimenea, un pájaro quizás, pero eso también era imposible. No había árboles que sobresalieran, y aunque a veces los pájaros anidaban en la chimenea, no hay manera de que un pájaro pudiera levantar un tronco tan pesado y dejarlo caer perfectamente en el suelo. Entre más lo pensaba, más imposible parecía. Me quedé parado mirando el tronco buscando una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Hasta el día de hoy no tengo idea de cómo llegó ese tronco ahí. Y mientras más lo pienso, más inquieto me siento. Tal vez siempre tuve razón. Tal vez mi tío y todos los demás que habían visto y escuchado cosas no solo estaban dejando volar su imaginación. Porque esa noche pasó algo y no tengo explicación para ello. Tenía 13 años cuando pasó esto. Mi familia vivía en un pequeño dúplex de los años 70 en Calgary, Alberta. Nada lujoso. Una noche normal, mi hermana gemela y yo decidimos invitar a algunos amigos para ver películas. Totalmente inocente. Palomitas, botanas, unos refrescos. Y recuerdo que me gustaba una de las personas que venía, así que estaba quizá más emocionado de lo normal. Éramos 5 en total. Nos instalamos en el sótano, que era nuestro lugar de reunión, con solo un sillón, una televisión vieja y una pared que nos separaba del cuarto de lavado y servicios. Era acogedor como a principios de los 2000 con poca luz y el zumbido del calentador de agua tras la puerta. Pusimos una comedia que era popular en ese entonces y nos acomodamos para pasar la noche. Mientras avanzaba la noche, 3 amigos se fueron quedando dormidos. Al final, solo mi amigo y yo seguíamos despiertos. Nos sentamos juntos en el sofá mientras la película llegaba a su final. La habitación estaba más oscura de lo que me di cuenta hasta que empezaron los créditos. Y entonces sucedió, ni siquiera 2 minutos después de que terminó la película. De la lavandería completamente oscura, algo flotó hacia la sala. Era del tamaño de una pelota de softball, azul blanquecino, brillando suavemente con un halo tenue. Flotaba lenta y tranquila a la altura del pecho, como a 1,5 metros del suelo. Se deslizó solo unos cuantos pies dentro de la habitación y luego simplemente se quedó ahí, suspendido en el aire, justo frente a nosotros. No sé cuánto tiempo se quedó, 2, quizá 3 segundos, y el tiempo se sentía extraño en ese momento. Luego, tan lentamente como llegó, se dio la vuelta y flotó de regreso al cuarto de lavado, desapareciendo por la puerta. Mi amigo y yo solo nos quedamos mirándonos, no gritamos ni corrimos, ni siquiera hablamos. Simplemente nos miramos en silencio, atónitos. No sabíamos qué decir, pero ambos lo habíamos visto. Y aquí está la parte extraña. No tenía miedo, no exactamente. No se sentía malvado ni amenazante, ni siquiera curioso. Se sentía neutral, como si no estuviera interesado en nosotros en absoluto. Nunca volvimos a hablar de eso. Ese verano mi familia empacó y nos mudamos al otro lado del país. Perdí completamente el contacto con ese amigo. Ya han pasado más de 15 años y no hemos hablado desde entonces. Pero pienso en esa noche a menudo. La esfera brillante, el silencio, la sensación de que algo pasó por nuestro espacio que no se suponía que debía estar ahí. Pero no le importaba si era visto. Sé cómo suena esta historia. Si alguien me lo hubiera contado a mí, probablemente asumiría que estaban privados de sueño, alucinando o recordando mal algo eléctrico y explicable. Pero yo no lo estaba. Y lo juro por todo lo que sé, sucedió exactamente como lo describí, así que ahora pregunto, ¿qué fue eso? ¿Alguien ha visto algo así? Una esfera flotante que brilla en la oscuridad, sin calor, sin sonido, ni propósito, porque hasta el día de hoy todavía no sé qué pasó por nuestro sótano esa noche, ni por qué decidió mostrarse ante nosotros. Hace como 5 años, mi prometida y yo, así como uno de nuestros mejores amigos en común llamado Kyle, habíamos estado viviendo juntos durante algunos años. Y en el punto más alto del confinamiento, durante la pandemia, decidimos iniciar una transmisión estilo mesa redonda en Twitch, donde hablábamos de todo tipo de cosas nerd. Aproximadamente 6 meses después, buscamos casa. En ese momento, 3 personas, 2 perros y todo un equipo de transmisión semiprofesional estaban apretados en un departamento de 2 habitaciones. Nuestro contrato de arrendamiento ya iba a terminar,
así que firmamos uno nuevo para una casa de 5 habitaciones a un precio muy accesible. La casa era extrañísima en cuanto al diseño. 2 pisos, y cada piso dividido en 2 subniveles. Así que básicamente era una casa de 4 niveles, incluyendo un sótano completamente amueblado que estaba como medio nivel más abajo que la planta baja. Cuando digo completamente amueblado, me refiero a que era básicamente un departamento completo en el sótano, incluyendo una pequeña sala, cama, baño y cuarto de lavado. Kyle lo reclamó para él mismo. La sala y la cocina estaban en el tercer piso. Medio piso arriba, la recámara principal y 2 habitaciones pequeñas. Fue extraño, pero funcionó porque cada quien tenía recámara y oficina, y adaptamos la sala del sótano como estudio de streaming. La noche de la mudanza, yo desempacaba cajas en la recámara principal y mi prometida con amigos organizaban cajas en el garaje. Recuerdo que de repente y sin razón aparente se me erizó el vello de la nuca. Algo hizo un sonido fuerte de "ja" en mi oído, como si alguien susurrara y gritara a la vez. Inmediatamente salí corriendo por el garaje y lo justificaron diciendo que estaba demasiado cansado, o que tal vez escuché una bolsa de plástico crujiendo en la habitación. No estaba convencido, pero no insistí. Poco después, nuestros perros empezaron a comportarse raro. Para que se entienda, había una ventana muy extraña en la regadera principal. Era grande y no tenía mosquitero ni cortina, y estaba literalmente en la pared. Daba hacia un costado de la casa y podía ser vista directamente tanto por nuestros vecinos de al lado como por el vecino cuya parte trasera de la casa quedaba en diagonal a la nuestra. Soy una chica alta, pero por suerte estaba lo suficientemente alto en la pared como para que no estuviera dando un espectáculo en la regadera. El baño principal tampoco estaba separado por una puerta, solo había un arco en el baño desde el área del dormitorio. Ambos estuvimos de acuerdo en que la ventana nos daba una sensación inquietante de ser observados por la noche, incluso estando en el segundo piso. Pero luego nuestros perros empezaron a gruñir en la oscuridad del baño por la noche. Cuando decidimos poner cortinas para mitigar lo inquietante de eso, aún así a veces metían la cabeza por la cortina desde el baño y gruñían, lo cual era encantador. El siguiente problema que empezó a ocurrir fue una abrumadora sensación de que me estaban observando cuando estaba solo en el sótano. Kyle a menudo viajaba por semanas enteras, ya que su trabajo era completamente remoto y se iba a quedar con su pareja por hasta un mes a la vez. No era un problema. Cuando nos mudamos por primera vez, yo hacía mi lavandería y no había nada raro, pero con el tiempo empecé a sentir un verdadero temor que me revolvía el estómago. Si estaba en el sótano y cada vez que entraba al cuarto de lavado, sin importar si el aire acondicionado estaba encendido o cualquier otro factor externo, la puerta del cuarto inevitablemente se cerraba lentamente detrás de mí. Nunca pasó cuando había otra persona conmigo allá abajo, pero cada vez que estaba solo me daba un miedo primitivo. El hecho de que la puerta se cerrara por sí sola no era aterrador en sí mismo, pero combinado con la abrumadora sensación de que me estaban observando, se convertía en la intensa sensación de que me estaban cazando, como si algo quisiera atraparme en la habitación. Lo peor ocurrió ya entrada la noche, un fin de semana, mucho después de que todos hubiéramos vuelto a la normalidad para trabajar. Todos nosotros somos noctámbulos, y como tal, yo todavía estaba despierto como a las 3 de la mañana viendo una película en mi habitación, mientras mi prometido estaba al otro lado del pasillo en su oficina jugando videojuegos. Debí haberme quedado dormido y algo en la película me despertó. Pero esa noche tuve mi primera y única experiencia con parálisis del sueño. No podía hablar ni moverme y me costaba respirar. Lo que duró 30 segundos se sintió como horas. Pero una vez que pasó, llamé a mi prometido y él me ayudó a calmarme después de una experiencia tan aterradora. Más tarde me fui a dormir como a las 4 de la mañana solo para que él saliera corriendo de la habitación, me sacudiera para despertarme y me preguntara si había estado en su oficina. Seguro tenía cara de mal humor cuando le pregunté si recordaba que dormía y tuvo que despertarme para preguntarme. Pero él parecía muy alterado, lo que me despertó rápido. Me dijo que estaba en medio de una partida cuando vio a alguien entrar a su oficina por la puerta detrás de su silla. Él usa lentes y sabe que a veces puedes ver reflejos así. Y asumió que era yo esperando a que terminara su partida. Normalmente, si no es una situación de emergencia, espero. Él mueve sus audífonos con cancelación de ruido para que hablemos. Él siguió jugando hasta que de repente algo jaló el respaldo de su silla de oficina tan fuerte que casi se cae.
Otras cosas extrañas pasaron en la casa: golpes en la noche, golpecitos en las paredes desde el ático, nuestros perros actuando raro. Y a veces o no querían salir al patio trasero en la noche, o no querían entrar desde el patio trasero. Sentir que no deberías bajar por el pasillo largo de arriba en la noche. Nos quedamos ahí durante 3 años y la energía de la casa se fue poniendo cada vez peor durante ese tiempo. Pero eventualmente nos mudamos y desde entonces no ha pasado nada. No estoy seguro de qué había en esa casa o qué pasó ahí antes de que nos mudáramos, pero nunca había experimentado algo así antes y espero no volver a hacerlo nunca. Todo comenzó hace como 1 año. Vivimos en una casa de ladrillo sólido, mis hermanos, mis padres y yo. Es una casa antigua. Al principio pensamos que solo era algo en los closets del cuarto de mis padres. Quizá las puertas de madera expandiéndose por el frío o asentándose. Pero luego el ruido volvió. Los golpes, más claros, más fuertes. No venía de las puertas del closet, venía de dentro de la propia pared. Empezamos a oír rasguños. No solo ruidos suaves o accidentales, sino largas y deliberadas garras arrastrándose en la madera, como si algo estuviera atrapado o molesto. Supusimos que eran ratones o tal vez un gato, aunque no tenemos uno. Pero sin importar cuánto tiempo escucháramos, nadie nunca vio nada. Mi papá incluso revisó la pared dentro del closet, detrás de un estante viejo, encontró un pequeño agujero que ya estaba sellado antes de que nos mudáramos, tapado con ladrillos como si alguien hubiera intentado encerrar algo adentro. Luego vinieron las moscas, empezó con una, luego más, y de repente enjambres de ellas en el cuarto de mis papás. Moscas negras, gruesas y lentas. En nuestra cultura, las moscas no son plagas, sino presagios o símbolos de brujería y presencia demoníaca. Se puso tan mal que tuvimos que mantener la puerta cerrada solo para contenerlas. Finalmente, mi papá halló algo capaz de matarlas a todas. No recuerdo qué era, pero funcionó. Las moscas murieron. Y así, de repente, los rasguños se detuvieron, los golpes se silenciaron y esperamos que todo hubiera terminado. Pero estábamos equivocados porque este febrero volvió a empezar. Los mismos golpes, los mismos rasguños, en el mismo lugar de la pared. Pero ahora era más astuto. Intenté grabarlo. Acostado en la cama, con el teléfono en mano y el dedo en grabar, esperaba. Podía escuchar los golpes claros como el día, justo detrás de la cabecera. Pero en el momento en que me movía, en el momento en que hablaba o incluso encendía la linterna, todo quedaba en silencio, como si supiera que intentaba atraparlo. Hubo una noche en la que tenía el teléfono listo, seguro de que por fin lo grabaría, y esperé en completa oscuridad. Esa noche nada, ni un golpe ni un rasguño, como si esperara que me rindiera. La parte más aterradora: estas paredes están hechas de ladrillo sólido, no hay espacio para arrastrarse, ni huecos donde algo pueda anidar. Sea lo que sea, no es algo que debería poder moverse así, no dentro de ahí. Todavía no sabemos qué es, pero esto sí lo sé. Solo regresa durante esta época del año y sea lo que sea. No quieres ser visto y nunca tocas si lo estás mirando. Viví en un viejo edificio anterior a la guerra en la ciudad de Nueva York. Una estructura enorme con paredes gruesas, pasillos angostos y pisos de madera que crujían. Mi hija y yo vivíamos en un pequeño departamento en el 4º piso. Y cada noche, después de acostarla en su pequeño cuarto, yo me dejaba caer en mi propia cama y me desconectaba viendo algún programa de televisión sin sentido. Mi cama estaba ubicada de modo que desde ahí podía ver una parte del pasillo fuera de nuestra puerta. En mi visión periférica, y cada noche sin falta lo veía. Una sombra alta y oscura se deslizaba suavemente frente a la puerta, apenas en el borde de mi vista. Se movía lentamente, casi flotando como una cortina pesada, deslizándose con la brisa. La figura era muy alta, con extremidades largas y delgadas que se estiraban y ondulaban de forma antinatural. Mi corazón saltaba cada vez que una sacudida brusca de miedo helado me apretaba el pecho. Volteaba hacia el pasillo, con los ojos abiertos y buscando, pero nunca había nada ahí, solo el tenue resplandor del foco del pasillo que se balanceaba levemente, proyectando largas sombras parpadeando. Al principio estaba aterrorizado, pero después de unos meses me convencí de que solo era un truco de la luz, un fallo en el ojo, una sombra del papel tapiz descascarado o un rincón distorsionado de mi visión. Juegos crueles. Eventualmente dejé de estremecerme. Cuando lo veía, se volvía parte del ritmo nocturno, como un visitante no deseado pero familiar al que simplemente aprendí a ignorar.
Vivimos ahí durante varios años y la sombra nunca dejó de aparecer. Nunca le hablé de eso a nadie que pudiera creerme. Mamá cansada en un viejo departamento de Nueva York. Entonces, justo una semana antes de mudarnos, después de todo, las cajas ya estaban empacadas y el departamento estaba medio vacío. La sombra regresó con fuerza, pero esta vez no fui yo quien la vio. Una noche mi hija y yo estábamos acostados en la cama viendo la tele, en la tenue luz de la habitación. Estaba recostada junto a la cama, jugando tranquila con sus muñecas. El departamento estaba inquietantemente silencioso, excepto por el bajo murmullo de la televisión que veía de reojo. Ahí estaba esa misma sombra alta y esbelta deslizándose frente a la puerta como un espectro. Pero esta vez Mía Mestija de repente se incorporó, su carita pálida y con los ojos muy abiertos, y susurró: «Mami, ¿quién era ese?». Se me heló la sangre al incorporarme de un salto. «Lo viste la sombra». Ella asintió, incapaz de apartar la mirada de la puerta, con sus pequeñas manos aferradas a la cobija. Eso fue todo. Tomé a mi hija y empacamos las últimas cosas a toda prisa, mi mente llena de temor. Nos fuimos esa noche y nos quedamos con su abuela. Nunca miramos atrás. El edificio tras nosotros seguía en silencio e indiferente. Sabía que la sombra seguía acechando en la oscuridad, esperando que alguien más viera su forma imposible, moviéndose fuera del alcance de la vista. Rompimos el contrato de arrendamiento y no volvimos. ¿Tú no harías lo mismo? Siempre me han interesado las cosas oscuras, inquietantes, extrañas y paranormales desde pequeño, y también desarrollé un gusto por las películas de terror. Mis primeras películas de terror fueron Chucky, El muñeco diabólico y La noche de los muertos vivientes, y me encantaron. Al crecer, exploré más allá del terror y vi fenómenos paranormales sobre extraterrestres, críptidos, demonios y rarezas. Aunque siempre he tenido ganas de aprender cosas nuevas, nunca me he considerado un creyente. Quiero verlo para creerlo, ¿sabes? Así que me considero un escéptico de mente abierta. He vivido en la misma casa la mayor parte de mi vida. Y ha habido cosas en los últimos años que han sido extrañas o raras, pero nunca llamaría a nada prueba de actividad paranormal. Asegurar que viste una sombra moverse en el sótano y oíste voces estando solo en casa. Cosas espeluznantes normales de casas embrujadas, pero nada me confirmó que la mía lo fuera o que los fantasmas existieran. Hasta un evento de hace unos años que me asustó muchísimo porque no tenía manera de explicarlo. Vivo en Ohio y julio y agosto pueden traer un calor insoportable y no tengo aire acondicionado central. Estaba acostumbrado a tener ventanas abiertas y ventiladores. Mi mamá trabajaba de noche, así que solo estábamos mi hermano y yo. Y eran como las 2 o 3 de la mañana y mi hermano ya llevaba unas horas en la cama. En ese momento ya estaba listo para dormir, así que empecé a apagar las luces y a revisar las puertas, asegurándome de que todo estuviera cerrado con llave. La planta principal estaba oscura, salvo por la luz del pasillo. Para describir la distribución de mi casa, el pasillo tiene una especie de forma de I mayúscula. A la izquierda está el cuarto de mi mamá, a la derecha la cocina y detrás de mí la sala y el comedor. Luego hay un pasillo al final. A la izquierda están las escaleras que llevan a la planta de arriba y a mi cuarto, y a la derecha está el baño. Sigue derecho y llegarás al patio trasero. Para que entrara una brisa teníamos que dejar la puerta del porche abierta por la noche cuando hacía más fresco. Caminé por el pasillo con la luz del pasillo como la única fuente de luz que tenía. Llego a la puerta del porche para cerrarla y de inmediato, en la oscuridad del porche, algo hace un sonido que yo comparo con las películas. Cuando alguien corre hacia un elevador mientras las puertas se están cerrando y está tratando de que alguien dentro del elevador detenga la puerta, un tipo de murmullo de «espera, no», y este audio sin rostro estaba justo ahí en la puerta como si intentara que yo dejara la puerta abierta. Sentí una ráfaga de aire venir hacia mí cuando se pronunciaron esos murmullos, y se me pone la piel de gallina al compartir esto. Con total miedo cerré la puerta de un portazo tan fuerte como pude y corrí por el pasillo hasta la cocina y agarré un cuchillo. En ese momento pensé que era algún tipo de intruso que se había metido en mi patio trasero y estaba tratando de volver a entrar a la casa para hacer quién sabe qué. Y me quedé parado en la oscuridad, justo fuera de la vista de la puerta trasera, esperando oír a una persona, ya sea que intentara entrar a la casa o salir del patio, y solo había silencio, nada. Caminé por la oscuridad, mirando por las ventanas buscando algo. Entré al cuarto de mi mamá y me asomé por su ventana para ver el patio,
y aún así no veía nada, no escuchaba nada, solo silencio. Caminé de un lado a otro en la oscuridad durante unos 15 minutos nervioso, esperando algo, pero no había nada. Después de convencerme de que no había nadie ahí, caminé lentamente por el pasillo y apagué esa luz. Oscuridad total ahora, y me asomé por la ventana del porche para ver que la puerta estaba cerrada, con seguro y aún en su lugar. No era nadie. ¿Qué fue lo que escuché? ¿Qué fue lo que vino corriendo hacia mí? Ese fue tras el día en que me volví un escéptico más de mente abierta. Creí que algo sin forma física me habló, vino hacia mí, pues y me asustó muchísimo. Cuando tenía 18 años me mudé con mi novia Sara. Éramos jóvenes, muy unidos y aproveché la oportunidad enseguida. Al crecer, escuché historias. Mi mamá tuvo algunas experiencias de primera mano que me contó, pero yo nunca presencié nada por mí mismo. Pensé que la mayoría de esas cosas eran solo imaginación o una mala interpretación, pero eso cambió. Sara me dijo que había algo diferente en su casa. Empezó de manera pequeña la segunda noche que pasé en la casa. Estaba completamente dormido en la cama cuando algo tiró de mi pie izquierdo lo suficientemente fuerte como para despertarme. Pero estaba medio dormido, así que lo ignoré. Probablemente fue un sueño, pensé. Pasaron semanas, luego meses, pero la casa nunca se sintió del todo bien, especialmente hacia la parte de atrás, donde estaban nuestro dormitorio y el baño. Siempre había una presencia. No era exactamente como si te estuvieran observando, pero sí como si nunca estuvieras realmente solo. Le pregunté a Sara si entendía a qué me refería y sí, lo sabía. Había visto y sentido cosas. Incluso admitió que tenía pesadillas recurrentes, pesadillas demoníacas, pero nunca entró en detalles. Y no la presioné, como dijo ella. Eso me dijo lo suficiente. Otra cosa empezó a suceder que no podíamos explicar. Al llegar a casa dejábamos las llaves en la barra o la mesa y luego notábamos que desaparecían. Después recorríamos la casa buscándolas, discutiendo un poco, pensando que el otro las había movido, pero nunca las encontrábamos donde las habíamos dejado. Siempre era algo extraño, algo que ninguno de los dos había tocado. Y solo para que lo entiendas, Sara no era el tipo de persona que mintiera o hiciera bromas, no era dramática ni buscaba llamar la atención. Y esta no es una historia que ella inventó. Era una época antes de los teléfonos inteligentes con cámara, así que no teníamos una forma real de capturar nada, y las cosas fueron escalando poco a poco. Una noche, cuando estaba en la ducha, salí y vi una sombra en la pared del baño. Al principio pensé que era la mía, pero había algo raro. Era más alta y más delgada que yo, y se movía de un lado a otro. Llamé a Sara y ella también lo vio. Gritamos y salimos corriendo del baño y cuando regresamos unos minutos después ya no estaba. Después de eso empezamos a rezar antes de dormir todas las noches, solo oraciones simples de protección, pero no funcionaron. Lo que sea que estuviera en esa casa no le importaba. Poco después empecé a tener pesadillas, sueños malvados y pesados que me hacían despertar empapado en sudor. Una noche fue peor que nada que hubiera sentido. Estaba atrapado y paralizado en el sueño. Ya me había pasado antes, pero esta vez sentí como si algo me aplastara, como si quisiera matarme. Grité para llamar a Jesús, pero no salió nada. Entré en pánico en mi sueño, rezando desesperadamente en mi cabeza, y de repente desperté porque Sara me estaba sacudiendo. Le dije que intentaba llamar a Jesús y rezaba. Ella solo me miró, pálida, y susurró. Eso no fue lo que escuché. Sonaba como susurros malignos saliendo de tu boca. Eso me asustó muchísimo. Y que ella lo dijera, escuchar el miedo en su voz, lo hizo mucho peor. Desde entonces todo se sentía pesado. Veíamos esa mancha oscura en la esquina de nuestro cuarto, siempre en el mismo lugar. Siempre permanecía colgada en la esquina superior derecha, esperando. A veces veíamos esferas, luces demasiado brillantes y resplandecientes que flotaban y desaparecían. Fluctuaciones extrañas sin origen y la habitación siempre fría. Luego vino la gota que derramó el vaso. Una noche, acostados en la cama y con las luces apagadas, la luz de la calle se filtraba suavemente por la cortina. No dormíamos, solo estábamos acostados en silencio. Entonces llegaron los orbes, empezaron a aparecer en el techo, apareciendo y desapareciendo de la vista. Luego cayó la oscuridad. Y me refiero a oscuridad.
densa y extraña, como si algo hubiera absorbido toda la luz de la habitación. Las paredes a nuestro alrededor de repente se cubrieron de una oscuridad más oscura que la oscuridad, un vacío negro cayendo por las 4 paredes como una cortina que se cierra. ¿Estás viendo esto? Me volteé hacia Sara y le pregunté. Ella ni siquiera me miró, solo dijo, sí. Llamé fuerte a Jesús. Recuerdo que en ese momento se puso muy frío. El aliento se veía como humo. Nos tapamos la cabeza con una manta y esperamos. No se fue de inmediato, pero eventualmente se desvaneció. Nunca supimos exactamente por qué pasó esto. Solo sé que lo que rondaba esa casa y se alimentaba de nosotros en ese cuarto no era humano. Y no le importaban nuestras oraciones, nuestro miedo ni la lógica. Ya estaba dentro. Estaba asistiendo a una convención con temática paranormal en Savannah, Georgia. Yo era el vendedor vendiendo mi arte espeluznante, conectando con personas afines y conociendo a otros entusiastas de lo paranormal como yo. Fue un evento pequeño pero agradable que incluyó visitar algunos lugares embrujados en Savannah. He visitado Savannah varias veces y conozco bien sus historias de fantasmas. Sin embargo, este evento nos dio acceso a un lugar al que nunca había ido antes y al que no tengo intención de volver jamás. Hay una película que no fue muy bien recibida llamada Un embrujo en Savannah. Probablemente podrás encontrarla en algunas plataformas de streaming, pero mírala bajo tu propio riesgo. La película no tiene mal elenco, solo es mala. La casa donde se filmó sigue en pie hasta el día de hoy. De hecho, pertenece al hombre que filmó la película. Esta convención permitía investigar la casa. Mi equipo paranormal estaba formado por miembros de mi familia. Ellos me ayudaron en el centro de convenciones y todos asistimos a la investigación de la casa. Es un lugar al que nunca habíamos ido antes. Recuerdo que estuvimos de acuerdo en que ¿por qué no ver qué nos espera? Y para dar contexto, soy algo así como un medium. Y después de aceptar eso, me he vuelto bastante inmune a que me asusten las apariciones. He visto cosas extrañas. Mis mentores en el campo me han dicho que soy todo un imán para lo que ustedes llamarían entidades inhumanas. He visto gente sombra desde que era adolescente y me he encontrado con muchos. Es algo extraño. Y te cuento todo esto para que sepas que lo que sea que esté en esa casa fue algo que realmente me asustó. En las famosas palabras de Lauren Warren, esto es lo más cerca del infierno que quiero estar. La casa está fuera de la ciudad principal, está cerca de una autopista, pero por alguna razón parece que está justo en medio de la nada. Hay árboles grandes por todos lados y el camino de entrada a la casa es largo, lo que aumenta aún más la sensación de aislamiento. La casa es enorme, tiene 2 pisos más un sótano, y de alguna manera parece aún más grande por dentro. Hay una escalera a la derecha en cuanto entras a la sala principal de la casa, y es una de esas escaleras abiertas sin respaldo, de las que esperarías que alguien metiera la mano y te agarrara del tobillo mientras subes los escalones. El inicio de la investigación fue bien. Recibimos algunos datos básicos sobre la historia de la casa del hombre que la posee, William McCullen. Él afirmó que estaba renuente a permitir que la gente investigara porque había tenido algunos problemas en el pasado. Nos contó la historia de cómo hizo que limpiaran y bendijeran la casa para eliminar la energía negativa hace un tiempo. Personas amables incluso pusieron una barrera espiritual para evitar que lo negativo regresara a la casa. Sin embargo, un grupo de supuestos investigadores paranormales realizó una sesión espiritista en la casa a sus espaldas. Esto había traído algo nuevo. El dueño era algo extraño. Al reflexionar sobre la investigación, creemos que lo que habita este lugar afecta el territorio mental y físicamente. Tal vez te preguntes por qué permitió que los investigadores entraran a su casa. Después de todo esto, sinceramente nosotros también nos preguntábamos lo mismo. Yo estaba en el 2º piso preparándome para volver a la vorágine de la investigación. Hasta ese momento no había visto ni sentido mucho, así que cuando de repente la atmósfera se volvió más pesada, no vi nada. De pronto, las personas en la habitación comenzaron a alterarse entre sí. Como saben, mi equipo de investigación es mi familia, y odio cuando la gente se enoja. Me da un nudo en el estómago y tengo que concentrarme en mi respiración. No sé por qué, porque soy sensible en el área de los sentimientos, pero siempre he sido así. Se intercambiaron palabras cortantes y recuerdo que sentí que de alguna manera era mi culpa. Ese pozo de desesperación me abrió a aquello de lo que me había estado protegiendo.
Recuerdo muy poco de cómo bajé las escaleras. Sé que estaba luchando contra esta repentina sensación de agotamiento, como si fuera a desmayarme en cualquier momento. De algún modo, llegué al final de las escaleras y volví a la sala principal. Lo que pasó después lo recuerdo en destellos. El investigador principal inició una sesión de electrovoz paranormal que mantuvo ocupados a los demás. Sé que luchaba por mantenerme en pie. Creo que quería que me desmayara, así que muy lentamente me bajé al suelo para sentarme y entonces atacó. Estos pensamientos que no podían ser míos llenaron mi cabeza. Pensamientos de acabar con todo y llevarme a otras personas de la casa conmigo. Pensamientos de ideologías oscuras y deprimentes, y cómo yo, en particular, estaría mejor si me fuera de este mundo. Recuerdo que traté de resistirme y decir que no, pero no podía moverme ni hablar bien, y no lograba pensar por mí mismo. Esto siguió por lo que parecieron horas, aunque solo fueron minutos. Uno de los investigadores principales me dijo algo y volví a la realidad. No recuerdo exactamente qué, pero respondí con algo como: no estoy bien. Otra mujer que había estado callada la mayor parte del tiempo corrió a ayudarme. Resulta que ella era como yo. Lo vi por primera vez. Cuando ella me ayudó a levantarme, volteé a mi izquierda y ahí estaba. Era demasiado alto, tenía que estar encorvado para que su cabeza no golpeara el techo. Su piel era como carbón y su cuerpo muy largo. Sus piernas parecían rotas o tal vez con doble articulación y era tan delgado que parecía que no tenía músculo en el cuerpo. Los cuernos curvados sobre su cabeza habrían atravesado el techo si quería, pero lo más llamativo eran sus ojos. Ojo, todo esto ocurrió en segundos y creo que solo yo vi esta cosa, hasta que la mujer que me ayudó antes lo confirma también, ya se ha ido. Tan rápido como apareció, se escabulló como una araña y desapareció. La mujer que me ayudó me bendijo, reconstruyó mis muros de protección y evitó que esas cosas se acercaran de nuevo. Uno pensaría que ahí terminaría todo, pero no. Esa cosa tuvo la audacia de intentar ir tras mi madre. Mientras yo luchaba con mis pensamientos, ella estaba en el balcón del segundo piso mirando la sala principal. Ella me dijo que el tiempo se había detenido para ella y que desde su punto de vista todo simplemente se había parado. Cuando finalmente le estaba diciendo a alguien que no estaba bien, el tiempo volvió a moverse para ella y estaba a mi lado, en un instante. Cuando la cosa que me había atacado falló en su misión de aferrarse a mí, saltó hacia mi mamá. Por suerte, la misma mujer que me ayudó bendijo a mi mamá y, como imaginarás, no nos quedamos mucho tiempo después. Me cuesta explicar lo que me pasó cuando me preguntan. La cosa que está en esa casa me quería, ya sea para que la llevara conmigo o por alguna otra razón nefasta, no lo sé. Lo peor de esta historia es que sé que todavía está allá afuera, sé que me está vigilando. He vuelto a Savannah desde que esto pasó y juro que puedo ver destellos de esos ojos penetrantes asomándose por las esquinas oscuras, mirándome. Compramos la vieja casa victoriana en las afueras del pueblo porque era barata, aislada y, en palabras del agente inmobiliario, llena de carácter. Mi novio iba a ser desplegado pronto y yo no quería vivir en un complejo de apartamentos ruidoso. La casa se sentía muy silenciosa desde el momento en que nos mudamos. Sentía que me observaban. Al principio eran cosas sutiles, luces que yo sabía que había apagado, se encendían, puertas cerradas con llave se abrían solas y rechinaban. Mi novio pensó que solo era olvidadizo hasta que notó que lo llamaba por su nombre. Mientras él estaba en el patio, yo estaba en la ducha y escuchaba su voz a través de las paredes llamando con urgencia: «Ven aquí, te necesito». Pero cada vez que salía corriendo empapado, la casa estaba vacía. Él no estaba ni cerca de la casa. Por la noche me quedaba dormido con la puerta de la habitación entreabierta, esperando que regresara de su turno nocturno. Cada vez, sin falta, él volvía a casa y encontraba la puerta cerrada con llave desde adentro. Juraría que no me había movido. Él tenía que tocar la puerta y yo me despertaba confundido y con frío. Es como si la casa no quisiera dejarlo entrar. La presencia se volvió más atrevida después de que él se fue de despliegue. Odiaba ser ignorada. Era Nochebuena. La nieve se apretaba contra las ventanas como si fuera aliento. Las luces del árbol parpadeaban suavemente y yo estaba solo, tomando una copa de vino en el sofá y tratando de no llorar. Él no había llamado en días. Justo cuando una lágrima se deslizó por mi mejilla, escuché un sonido, delicado e intencional. Un adorno de vidrio se desprendió de una rama, flotó hacia abajo como una pluma y aterrizó en el piso de madera sin romperse.
Luego, en completo silencio, rodó sobre la gruesa alfombra persa. Se deslizó unos 4 pies y luego se detuvo justo frente a mis pies descalzos. No había brisa ni vibración, solo frío. Fue el primero de los muchos regalos. Días después encontré una vieja carta de baraja metida en el marco del espejo del baño. La reina de espadas estaba amarillenta y con los bordes rotos, como si hubiera sobrevivido a un incendio. Yo no tenía ninguna baraja como esa, así que la tiré a la basura y esa misma noche volvió a aparecer, posada en el alféizar de la ventana. Entonces la quemé en la chimenea. Esa noche sentí unas manos frías e invisibles presionando mis hombros mientras intentaba dormir. Intenté gritar, pero sentí como si el agua llenara mi boca y algo se sentara en mi pecho, inmovilizándome a centímetros de mí. Vi el rostro distorsionado de una mujer. Sus ojos estaban llenos de furia. Me debatí y luego quedé libre, jadeando. Fue uno de los momentos más aterradores y surrealistas de mi vida. Nos fuimos de la casa, unos meses después la vendimos rápido y barato. No me importaba perder dinero, solo quería irme de ahí. Después supimos que la última dueña había sido una mujer solitaria que llenó la casa de jaulas, animales que nunca se veían afuera. Ella perdió a su esposo, luego la razón y desapareció. Nadie sabía si murió en esa casa, pero creo que parte de ella se quedó. Hola chicos, soy Mortis Media y muchas gracias por acompañarme esta noche en Historias de Casas Embrujadas. Quiero agradecer enormemente a mis miembros y patrocinadores. Y si quieres que te mande un saludo de cumpleaños, obtener material exclusivo disponible solo en Patreon y un montón de beneficios increíbles. Y para apoyarme personalmente, siéntete libre de revisar el enlace en la descripción. Tu apoyo significa muchísimo para mí. Así que gracias chicos y mañana regresaré con algunas historias realmente escalofriantes del ático. Eso es todo de mi parte chicos, sigan siendo increíbles. Y si quieren ver más enlaces en pantalla ahora, hasta la próxima, cuídense y buenas noches.